Muy buen día amigos, arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre nosotros aquí revisando nuestros instrumentos financieros y haciendo nuestras proyecciones semanales. Esta vez nos toca la primera semana de marzo, del 4 al 8 del mes de marzo, nuevo mes iniciamos y arrancamos revisando lo primero que tenemos que revisar, que son las noticias. Es así que vemos que las noticias empiezan el martes 5 de marzo a las 9:45 con el PMI de servicios. Posteriormente, a las 10 de la mañana, 15 minutos después, el PMI no manufacturero. Es así que seguimos el día miércoles 6 de marzo a las 8:15 con el cambio de empleo no agrícola. Luego, a las 10 de la mañana, tenemos la comparecencia del presidente Powell y las encuestas de el Job sobre las ofertas de empleo. Luego, la noticia de todas las semanas, a las 10:30, los inventarios de el petróleo. Es así que seguimos el día jueves 7 de marzo con las peticiones de subsidio por desempleo a las 8:30 de la mañana. Y luego a las 10 de la mañana vamos a tener una nueva comparecencia del presidente de la Fed, es decir, que en las mañanas vamos a tener mercado un poquito movido con lo que diga este señor. Para finalizar la semana, el día viernes 8 de marzo, tenemos a las 8:30 los ingresos promedio por hora por trabajador y luego tenemos las nóminas no agrícolas y para terminar con las tasas de desempleo. Vamos a tener una semana movida, una semana de expectativa para ver las diferentes noticias, qué resultados nos traen y cómo pueden afectar los diferentes mercados. La recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas y si vas a operar posteriormente a las noticias, siempre espera unos 10 o 15 minutos a que se estructure el mercado y tengas una mejor visión de la dirección que éste pueda tomar. Recuerda que estas noticias están determinadas en el horario -5 GMT, hora de Bogotá, Quito, Lima. Así que si te encuentras en otra región horaria, en otro país, pues debes setear primero el reloj para que puedas ver estas noticias en el horario de tu país. Continuamos ahora sí a revisar los gráficos. Empezamos revisando el índice de volatilidad, el VIX del SP 500 y podemos ver que arranca actualmente, está en los 13 puntos con 12. Está en zonas de mínimos. Probablemente en el transcurso de la semana veamos que se incremente la volatilidad. Ya hemos tenido semanas donde la volatilidad se ha incrementado incluso llegando hasta los 17 puntos con 94. Es decir, tenemos movimientos interesantes en el mercado que se pueden aprovechar y hay que estar muy atentos más que nada en esta semana que las noticias están muy interesantes. Pasamos a revisar el SP 500 que continúa, en este caso estamos revisando el futuro del SP 500 que vemos que continúa con el movimiento alcista. Arranca desde los niveles de los 4.934, tenemos la extensión, el retroceso, la extensión después de haber roto el máximo anterior en los 5.067, el retroceso que hace a ese mismo nivel y luego posteriormente el día jueves y el día viernes una continuación del movimiento alcista rompiendo el máximo anterior en los 5.122 puntos y llegando y cerrando la semana en los 5.151. Esta semana tenemos que ver qué hace el SP 500. Puede ser que, vamos a verlo, puede ser, tenemos aquí la extensión, el retroceso, la extensión y aquí es donde vamos a ver si el precio hace un nuevo retroceso a la zona de ruptura y continuación alcista o también la otra posibilidad es que haga un movimiento a la baja rompiendo la actual soporte, convirtiéndolo en resistencia y veamos que el precio de, perdón, que el instrumento baje otra vez a los niveles de los 5.064 puntos. Pero por lo pronto pues la dirección continúa siendo alcista de este instrumento. No muestra ninguna señal de que el precio vaya a trabajar por debajo del soporte en los niveles de los 5.120. De darse el caso, pues habría que estar muy atentos si es un falso rompimiento o realmente va a trabajar por debajo de ese nivel. Por lo pronto, como vuelvo y repito, seguimos con una tendencia alcista, así que muy atentos chicos, puede ser que tengamos un incremento directo de el instrumento o tal vez un retroceso a la zona de soporte y a la zona del mínimo anterior. Pasamos a revisar ahora el petróleo. Nosotros hablábamos la semana pasada que el petróleo se encontraba en los niveles de los 78,84 y buscaba los niveles de máximos anteriores en los 79,35, como así ocurrió, y a los niveles de los 80,23, donde intenta romper ese nivel no lo logra, tenemos una fuerte respuesta por el lado de vendedores, así que en esta semana tenemos que esperar a ver qué sucede. Las dos hipótesis es que continúe con el movimiento alcista por encima de en este caso, esta resistencia de los 80,26 y posibilidad de continuar con el movimiento alcista, donde podríamos ver que el petróleo
podría llegar hasta los niveles de los 83,70. Caso contrario, de no darse el caso, sino que el precio no logre romper la resistencia, podríamos ver que el precio podría estar llegando o haciendo un retroceso a los 79,27. Y ahí, muy atentos en estos dos niveles, pues es donde puede definirse la dirección del petróleo. Puede ser que haga un retroceso un poco más profundo o simplemente este sea un pequeño retroceso y continuación del movimiento alcista que empezó acá en el 5 de febrero. Sí, arrancó desde los 71,33. Desde ahí tenemos un movimiento claramente alcista, chicos, donde hubo un periodo donde se lateralizó, sí, hubo acumulación de órdenes y posteriormente continuación del movimiento al alza. Hay que ver qué sucede en los temas geopolíticos, a ver cómo pueden afectar estos el desempeño del petróleo. Y ahora continuamos revisando ahora el oro que rompió la resistencia anterior en la zona de los 2085. Continuó con el movimiento alcista. Nosotros habíamos visto al oro en los niveles de los 2052 la semana pasada, hace un pequeño retroceso y continúa con el movimiento alcista que no solamente logra llegar al máximo anterior, sino que lo rompe donde se detiene en los niveles, vamos a verlo, en los niveles de los 2098. Aquí vemos claramente que el precio llega a ese nivel, vemos una respuesta de vendedores, puede ser que el precio haga algún retroceso en esa zona, puede ser que venga a testear este nivel de los 2086 y continúe con el movimiento alcista. Caso contrario, el otro escenario es que continúe con el movimiento alcista directamente a pesar de que arranca esta semana en los 2091. Es decir, está en medio de la resistencia en los 2097 y el soporte en los 2085. Puede ser que el precio venga, teste este nivel y continúe con el movimiento alcista o más bien haga un movimiento un falso rompimiento, el precio no logre romperlo, trabaje por debajo de los 2085 y veamos algún tipo de acumulación como lo ha venido dando ya desde hace un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, niveles relevantes para esta semana, pues definitivamente en la resistencia los 2097 y en el soporte los 2086. Así que atentos, chicos, a lo que pueda suceder con el oro en esos niveles. Pasamos a revisar ahora el euro dólar, que la semana pasada había llegado a el nivel del dólar 0,08606 y se mantuvo acumulando dentro de esa zona. ¿Sí? Como podemos darnos cuenta, no logró romper el máximo anterior del dólar 0,8600, un poquito más abajo, 600, sí, un dólar más o menos, dólar 0,8600, y en el soporte del dólar 0,8059. Esos vendrían a ser los niveles de soporte y resistencia para esta semana. De darse el caso, bueno, el precio ha hecho un impulso alcista, ¿sí? Donde llegó al dólar 0,8935. Esto puede ser considerado un retroceso y posiblemente el precio venga otra vez continuando con el movimiento alcista a testear el nivel del dólar 0,8989. De darse ese caso, deberíamos estar muy atentos a esta zona y debería romper el máximo de la semana pasada en el dólar 0,8660 aproximadamente. Niveles de soporte que está testeando en este momento el dólar 0,8077 aproximadamente. Y por último, vamos a ver ahora el Bitcoin que continúa con su fuerte escalada alcista. Nosotros habíamos hablado de que el Bitcoin la semana pasada podría llegar a los niveles de los 59.500, $60.000 y ahí podría dar un posible retroceso. Más bien, si el precio rompía, como lo hizo fuertemente ese nivel, ¿sí? Lo que está haciendo es acumulando por encima de él y probablemente veamos al Bitcoin alcanzar los máximos anteriores en los 69.000 y $70.000 en el transcurso de la siguiente semana. De darse ese caso, pues debería romper el máximo de la semana pasada en los 64.300 o puede ser que acumule como lo ha venido haciendo. Miren aquí, vino algunas semanas haciendo este tipo de movimientos donde acumula durante un periodo de tiempo, puede ser durante una semana, un poco más de 5, 6, 7 u 8 días, continúa con el movimiento alcista, vuelve a acumular. Aquí vemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, casi aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Y puede ser que repita exactamente lo mismo. Niveles relevantes para el Bitcoin para esta semana, pues tenemos el nivel de los 64.130 aproximadamente, y en la zona de mínimos los 60.358 y la zona de la ruptura de los 59.500 aproximadamente. Es decir, puede ser que el Bitcoin venga, haga un retroceso a estos niveles, de alguna oportunidad de compra, ahí tienen que validarlo de acuerdo a la estrategia de cada uno,
a ver si les da la oportunidad y esto simplemente sea un retroceso para continuar y llegar a los máximos anteriores. Así que muy atentos, chicos, porque el Bitcoin puede seguir presentando sorpresas en el transcurso de esta semana. Caso contrario, digamos que en el peor de los escenarios el Bitcoin retrocede, debería trabajar por debajo de los 59.500 y sostener por debajo de ese nivel. Así que con eso terminamos nuestro análisis de esta semana de nuestros diferentes instrumentos. Si tú tienes alguna idea o algún análisis diferente, pues déjalo acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerte. Y no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal. Con eso nos ayudas y nos motivas muchísimo a seguir con este proyecto y es totalmente gratis. Así que déjanos un like, suscríbete y con eso nos ayudas un montón. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias. Debes siempre confirmar tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente semana. ¡Chao!